Hola y bienvenidos. Yo soy Fiorella García Pacheco y esto es Divino Podcast. El día de hoy estamos de estreno, estamos en el episodio número 2 y el tema que vamos a tratar es sobre si es posible o no empoderarnos a través de nuestra imagen personal. Como ustedes ya saben, yo les he contado, desde el año 2011 soy asesora de imagen profesional y a eso me dedico a tiempo completo. Sin embargo, desde el año 2011 a la fecha muchas cosas han cambiado, el mercado ha cambiado, nuestra realidad es distinta, pero también yo como profesional y como persona he cambiado mucho en esos años. Y la forma en cómo veía yo los temas de imagen personal cuando comencé, o lo que yo creía que esto sería, a cómo hoy lo veo, es totalmente diferente, tiene otra perspectiva y de hecho por eso quería compartir con ustedes el por qué he llegado a la conclusión o por qué creo que sí es posible que empecemos a empoderarnos como mujeres a través de nuestra imagen personal. Quiero contarles un poco qué hago para que entiendan cómo lo hago y qué es lo que hago y con quiénes lo hago, para que vayamos comprendiendo cómo he poco a poco llegado a la conclusión que les contaba. Cuando yo empecé como asesora de imagen en el año 2011, inicialmente atendía personas, únicamente personas. Me encargaba de lo que hace un clásico asesor de imagen, de ir de compras, de revisar armarios, de hacerles un análisis de asesoría de imagen integral que para el que no sabe, les cuento un poco qué es lo que incluye. Hacemos un análisis del tipo de cuerpo para determinar qué morfología tiene, hacemos un análisis de color para determinar cuál es su colorimetría ideal, hacemos un estudio de rostros para ver en visajismo qué tipo de rostro tiene y por tanto qué accesorios, qué maquillaje, qué peinados son los ideales. Hacemos también un análisis del estilo personal de cada cliente para determinar cuál es ese combo que los hace únicos. De hecho, ese tema de estilo personal lo vamos a tratar en otro podcast más adelante porque es súper interesante. Y entre otras cosas, armamos combinaciones de looks, armamos sugerencias de prendas ideales para su tipo de cuerpo. Como les decía, podemos hacer la revisión, orden y organización de su armario, depuración, lo que le llamamos una auditoría de fondo de armario. También podemos ir de compras, ya sea con o sin el cliente, buscando aquello que está necesitando, desde prendas para una ocasión especial o para completar el armario o para ese cambio de look que el cliente está buscando. Y eso fue lo que comencé a hacer en el año 2011, poco a poco. Luego comenzaron las charlas, empecé a tener llamadas de empresas corporativas para realizar charlas, por ejemplo, de imagen personal por el Día de la Madre, eh, políticas de vestimenta, uniformes. Y conforme han ido pasando el tiempo, eso ha ido cambiando un poco. De hecho, sigo atendiendo personas, haciendo todo lo que les conté al inicio. También sigo atendiendo a compañías, dictando talleres, dando charlas, realizando también análisis, trabajando ya con el equipo de recursos humanos en el tema de, por ejemplo, uniformes o cambio de la imagen del personal en base al cambio de una imagen corporativa, que eso lo hemos hecho, por ejemplo, para el Banco de Crédito. Fue un cambio de imagen radical de ser una empresa muy formal a una empresa súper informal. En la apariencia hablamos, no en estilo de dirección. Y también dicto talleres para personas que no trabajan en una empresa determinada, sino que se inscriben de manera voluntaria. En paralelo, como les conté en el episodio 0, todo empezó en el año 2011, ya profesionalmente hablando, cuando lancé el blog, ¿no? Yo lancé el blog en el año 2011 mientras yo aún trabajaba en con un broker de seguros súper grande y mientras ya había terminado mi carrera de marketing en la UPC. Y inicialmente cuando decidí lanzar el blog, no tenía tan claro el tema como lo tengo hoy. Yo no, qué cosas me interesaban en ese entonces. De hecho, la moda, pero no solamente era la moda, sino también era todo el entorno profesional, es decir, cómo ser más productivos, cómo dar una buena presentación de alto impacto. Todos los temas relacionados a habilidades blandas me parecían sumamente interesantes y me apasionaban muchísimos. Sin embargo, conforme yo fui empezando el blog, y de hecho tengo varios artículos al inicio muy relacionados a otros temas corporativos, empresariales, no tan directamente relacionados a imagen,
me fui dando cuenta de que necesitaba otra clase de preparación que en ese momento yo no tenía. Podía tener mi experiencia, pero yo creo, y hasta ahora lo afirmo, que tú para ser un profesional no puedes basar los servicios que ofreces al público en base únicamente a tu experiencia. Tienes que tener conocimiento, un conocimiento mucho más amplio que te permita adaptarte a diferentes entornos, a diferentes problemáticas para poder dar con una mayor amplitud de mente soluciones. Entonces me di cuenta que yo necesitaba estudiar otro tipo de cosas, como por ejemplo psicología organizacional o de repente coaching empresarial, que en ese momento no tenía y que sentí que era como que abarcar demasiado, ¿no? Entonces decidí enfocarme mucho más entonces en temas de imagen personal y de marca personal, por lo que una está directamente relacionada con la otra. Y cuando empecé, para mí era todo mucho como lucías, ¿no? Era todo el paquete exterior. De hecho, empecé a mostrar mis looks como un tema de inspiración para otras mujeres que trabajaban, que estaban aburridas de usar una especie de uniforme todos los días, ¿no? Es decir, ya sabían que tal pantalón combinaba con tal blusa y con tal zapato y lo usaban siempre de esa manera y no sentían que se vestían bien. Eh, yo pensaba que todo esto de la imagen era un tema muy de estética únicamente, que era ver a tal tipo de cuerpo, qué tipo de prendas le sientan mejor y que no podía usar otro tipo de prendas. Y lo mismo me pasaba con las empresas, ¿no? Yo iba a dar una charla donde era muy teórica, donde la información, si bien es cierto, era real, no es que sea ficticia, mi enfoque era muy sobre lo correcto, lo incorrecto, lo apropiado y lo inapropiado. Y no era tan flexible quizás a las diferentes problemáticas que cientos de miles de mujeres pueden tener en su día a día en el ámbito profesional. Eh, a mí que me interesaba, a mí siempre me ha interesado la moda desde chica, porque siempre consideré que la moda era una herramienta muy interesante para comunicarnos, era una forma de poder expresar quiénes somos, qué nos gusta y decirle al mundo un poco más de nosotros a través de la ropa que usamos. Y de hecho eso es así, la moda es eso. No hablo necesariamente de la moda como una tendencia, hablo de moda como indumentaria, ¿no? El calzado, accesorios, ropa en sí, ¿no? Las prendas, pero sí estaba muy interesada en aprender más de eso, pero lo enfocaba mucho a eso, ¿no? De hecho, una de las primeras personas a las que le cambié el look fue a una compañera de trabajo que sentía que ella me admiraba mucho quizás en mi estilo y ella quería ser muy parecida a mí en su estética. Si bien es cierto, teníamos diferentes tipos de cuerpo, diferentes incluso colores de piel, llegó un momento que hasta yo terminé sintiendo de que había creado un mini clon mío, cosa que al final no terminó resultando siendo algo positivo. ¿Por qué? Porque a esa persona no le analicé realmente su esencia, ¿no? Le analicé la parte estética, ¿no? Las prendas le lucían bien, le quedaban fabulosas, pero había algo que no terminaba de encajar, ¿no? Como les decía, yo no analicé su esencia única como persona, como mujer, como profesional, sino solamente la parte estética. Entonces, ¿qué terminó pasando? Yo salí de ese trabajo y con los años esta persona terminó regresando al estilo que tenía antes de que trabajara conmigo, cosa que me empezó a hacer ruido, ¿no? En la cabeza y a hacer que me cuestione mucho el tema de, el estilo. De hecho, cuando yo estudié mi primer curso de asesoría de imagen allá en el 2012, eh, no nos enseñaron estilo. O quizás fue algo muy, muy superfluo y eso es algo que yo aprendí después, tanto de manera personal, yo me puse a investigar, como cuando estudié en Argentina, el curso en una escuela muy reconocida allá. Y luego ya, obviamente, investigué mucho más, me compré más libros y obviamente también vino el lado de mi expertise, de mi experiencia en el día a día con las demás clientas. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar eso, ¿no? Empecé a darme cuenta de que quedarme solamente en lo estético no iba a funcionar, ¿no? Había tenido muchas clientas ya que les habíamos hecho un cambio de look súper genial, se veían increíbles, pero lo pasaba esto, ¿no? Que al tiempo esas clientas volvían a lo mismo, volvían a quienes eran.
Y ahí fue que entendí de que tenía que trabajar con la persona, no con su apariencia únicamente. Si bien es cierto, en imagen no solamente vemos temas de la parte externa, sino también el lenguaje corporal, nuestra forma en cómo hablamos, cómo nos movemos, todo eso. Eh, Principalmente, la mayoría de asesores de imagen trabajábamos, o yo al menos trabajaba la parte estética, ¿no? La parte de apariencia física, de cómo lucía. Eh, no buscando necesariamente un estereotipo, ojo, sino simplemente buscando que esa persona luciera fabulosa. ¿Por qué? Porque me pasaba que llegaba a trabajar con mujeres que se miraban al espejo y se sentían horribles, que no se sentían guapas, que no se sentían seguras de su cuerpo. Y yo las veía y las veía fabulosas y me encantaba esto de poder darles una visión externa totalmente imparcial y objetiva de que realmente eran muy guapas, que realmente eran unas mujeres increíbles y que cosas que ellas pensaban de que no les quedaba bien, en realidad les quedaban muy bien. Pero como les digo, eso era muy bonito hacerlo y era reconfortante ver cómo ellas mismas se miraban con otros ojos, pero al no entender la esencia de la persona, todo volvía a jalar a lo mismo. Entonces, cuando yo ya estaba haciendo el blog, empecé a escribir muchos artículos sobre look, sobre moda, sobre tendencia, y pasaba mucho esto, ¿no? De que, por ejemplo, yo subía un look mío, que en algún momento era lo que más, el contenido que yo más subía al blog. eh, las chicas me decían, no, pero es que a ti te queda bien. Yo me vería horrible con eso. O, porque tú tienes curvas, o porque tú eres alta, o porque tú eres tal o cual, o tú no tienes, o tú sí tienes. Y empecé a darme cuenta que había un gran componente de inseguridad en el 99.9% de las mujeres que me escribían. De hecho, esto no es algo que le pase a todas las mujeres, y algunas en mayor medida que a otras, pero el tema de la inseguridad en sí mismas es algo que empezó a sonarme mucho, era algo constante, ¿no? Era, yo no me veo bien, a mí no, yo no me atrevo, seguramente que a mí no me quedaría bien, no, yo me voy a ver ridícula, o qué van a decir de mí, o yo ya soy muy vieja para esto, y un montón de frases que hasta llegaban a ser a veces dolorosas de escuchar, porque me parecía increíble cómo las mujeres, incluso ya maduras, como lo somos la mayoría, sobre todo en Divina Ejecutiva, tenemos esta facilidad para castigarnos en la forma en cómo nos hablamos, ¿no? No nos hablamos con una manera amorosa, sino nos referimos a nosotras de una manera muy, muy dura y muy crítica, pero no una crítica quizás constructiva, sino una crítica bastante agresiva. Y quizás a veces pienso que esa es una de las razones por las cuales somos tan duras y críticas con otras mujeres, ¿no? Eh, a veces cuando alguien se pone algo o cambia de look y vamos y le disparamos nuestras palabras, a veces sin pensar, y son a veces tan lastimosas que terminan hiriendo susceptibilidades de una manera tan profunda que a veces ni siquiera somos conscientes. Ahí fue que empecé a darme cuenta que yo estaba enfocándolo mal. Yo no debía solamente enfocarlo en la ropa en sí, o en el cuerpo en sí, o en la colorimetría, sino tenía que enfocarlo en la persona. ¿Qué pasaba con la persona? ¿Por qué etapa estaba atravesando? Y ahí fue que empecé a identificar el objetivo, ¿no? ¿Por qué tú quieres hacer una asesoría de imagen? ¿Por qué quieres venir acá? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres conseguir con este cambio? Con estas ganas de aprender a ser diferente en tu apariencia, ¿no? Como luces ante los demás. Y ahí las cosas empezaron a cambiar. Me empecé a dar cuenta que la teoría estaba bien, que la teoría me había servido mucho y de hecho hasta el día de hoy la utilizo muchísimo, porque la teoría es un buen punto de partida, es un buen punto de partida para comenzar a trabajar en qué, en que somos individuales, no somos, o sea, es imposible, y eso es algo que le digo a todas mis clientas siempre, ¿no? Es imposible que podamos exactamente encajar a cada una de las mujeres en los cinco tipos de cuerpos que existen. Sí, por ejemplo, hay mujeres que tienen más caderas, hay mujeres que tienen más busto, hay mujeres que tienen menos caderas, hay mujeres que tienen más espalda, y es una forma un poco de clasificarlas, pero al final hay una combinación única, ¿no? No solamente es tu altura, la forma de tu cuerpo, tu peso, incluso
por ejemplo, las dimensiones, ¿no? La proporción, piernas cortas, talle largo, etcétera, sino también y sobre todo tu esencia, que para mí se refleja a través del estilo personal. Como les decía, vamos a hablar del tema de estilo personal, cómo lograr identificar lo que significa y todo eso más adelante en otro episodio. Pero definitivamente creo que identificar el estilo personal que no es único, perdón, que es único para cada una de nosotras, es importantísimo, ¿no? ¿Cuántas veces escucho mujeres decir, ay, pero yo no tengo estilo, o yo no sé qué estilo tengo? Es que sí tienes. Hasta a veces, muchas veces me he encontrado con detractores de la imagen personal en el camino que siempre o me han dicho por un lado, oye, pero lo que tú haces es algo muy superficial, es algo muy, muy banal, ¿no? O sea, tú hablas de ropa, de qué debes ponerte, de cómo lucir más guapa, y en realidad no. Con los años entendí de que en realidad yo no trabajo con ropa. Mi trabajo realmente es con el autoestima de las personas. De hecho, yo no soy psicóloga, pero sí creo que un asesor de imagen debería, y es algo que yo estoy buscando por mi cuenta, poder llevar ciertos cursos de psicología para poder comprender mejor a nuestros clientes, ¿no? Al final, todos, absolutamente todos, proyectamos algo. Quieras o no, lo hacemos. Y todos los días decidimos qué ropa ponernos, ya sea para ir a comprar el pan, ya sea para ir a trabajar, para salir en una cita con las amigas o con una pareja, o para trabajar en casa, ¿no? Por ejemplo, hoy en día que la forma de trabajo ha cambiado y que la gran mayoría estamos teletrabajando, igual decides qué vas a usar, ¿no? Es una decisión diaria. Y esta decisión está basada en lo que queremos comunicar a los demás, que no siempre es consciente o a veces está ahí, por ahí escondida la razón por la cual, por ejemplo, esa gente que dice es una descuidada o está desarreglada, hay una razón por la cual esa persona está eligiendo lo que está eligiendo y está tratando de decirle al mundo algo, ya sea su descontento, su frustración o su felicidad, su alegría, su seguridad. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de que la imagen personal era mucho más compleja que solamente hablar de ropa, fue que entendí que yo tenía un propósito. Y acá quiero detenerme un rato porque no me gusta hablar de mi misión en la vida, porque siento que eso sería, como profesional, ser un poco egocéntrica, o bueno, no un poco, bastante egocéntrica. Entonces yo no quiero decir que mi misión es buscar que las mujeres, no, yo tengo un propósito y el propósito es súper egoísta, ¿no? El propósito es qué me mueve a mí, qué me interesa a mí, cuáles son mis prioridades como persona. Y, que, y para mí encontrar este propósito, que es algo que he ido encontrando y que creo que no es fijo, ¿no? Es siempre cambiante y esto va a ir modificándose con el paso de los años cuanto más información yo maneje. Y es qué cosa le está dando sentido a mi vida, es eso, el tratar de buscar empoderar a las mujeres a través de su imagen personal a que muestren la mejor versión de sí mismas. Y esto podría sonar súper soft, podría sonar muy romántico quizás, pero es eso. Yo lo que quisiera atraer, ¿cuál es uno de mis propósitos? Por ejemplo, uno de mis propósitos es inspirar a las mujeres. Y no que yo sea el punto de inspiración, que esa es una diferencia. O sea, yo no quiero inspirarlas en mí. Yo lo que quiero es inspirarlas a que se animen, que realmente a través de la información que yo les comparto, del contenido que yo publico, tengan estas ganas de abrir los ojos, ¿no? Porque a veces, y eso me pasa muy seguido cuando yo trabajo con mis clientas, siempre les pregunto, ¿tienes fuentes de inspiración? ¿Te inspiras en alguien? ¿Alguien te gusta? ¿En cómo luce o en qué proyecta? Y muchos me dicen no, pero es mentira. Todos tenemos inspiración, el mundo entero es inspiración, pero a veces, como les digo, no somos tan conscientes de eso, ¿no? Algunas personas como yo, por ejemplo, sí buscamos referentes de inspiración muy claras con las cuales nos sentimos plenamente identificadas y los usamos como una referencia, ¿no? El nombre lo dice referente, referencia, no para hacer un copy-paste, un copy-pega, ¿verdad? No es la intención cuando tú buscas un referente copiar su estilo, sino ver qué posibilidades hay, se pueden adaptar a ti y cómo eso que existe tú lo puedes interiorizar, digerir, analizar y al final traducir
en algo tuyo propio, que no sea de nadie más, que solamente sea de ti. Y me dirás, pero Fiorella, ¿cómo es eso posible si la moda está ahí y tú vas a las tiendas y es básicamente lo mismo, nos vestimos igual, las tendencias van, vienen? Sí y no, porque como dice el viejo dicho, ¿no? De lo de la moda, lo que te acomoda. Es decir, la moda está ahí como herramienta. Tú vas a utilizar aquello que a ti te sirva, que a ti te haga bien, ya sea el objetivo que sea, profesional, personal, amoroso o simplemente el que tú quieras comunicarle al mundo. Otro de mis propósitos, otra de las cosas que me mueven es que quiero invitarlas a la reflexión constante, que no se queden en lo obvio, que no se queden en lo literal, en lo evidente, sino que aprendan o que aprendamos juntas a abrir nuestra mente, ¿no? Y eso lo veo mucho, por ejemplo, cuando yo publico algunas fotos de inspiración de looks que me piden, ¿no? Cuando yo les hago esta pregunta que les digo, ¿qué cosa quieren saber o cómo las puedo ayudar? Y me dicen, Fiorella, que tengo una boda en la playa al norte y quiero saber qué podría ponerme. Y yo les pongo varias opciones de ideas que obviamente son muy genéricas porque al no conocer a la persona ni tener idea de cómo son ni quiénes son, no puedo dar algo muy específico, pero doy ideas generales que podrían funcionar. ¿Y qué pasa? A veces me dicen, ay, pero es que yo soy bajita. O, pero eso es para flacas. Oye, pero las fotos que se le pones ahí son puras modelos. Sí, es cierto, pero esa es la información que fácilmente se puede encontrar en Internet. Sin embargo, ¿qué es lo que yo les digo? Abre la mente, ¿no? Si, por ejemplo, te muestro un conjunto verde agua, en una falda y, y una blusa, no tiene que ser literal el mismo conjunto. Podría ser, por ejemplo, el corte con otro color o el color con otro corte. O si, por ejemplo, tú sientes que las faldas muy largas no te quedan bien, la cortas, ¿no? Buscas una opción más corta. O sea, la idea es esa, a abrir la mente. Me gusta invitarlas a eso, a que se cuestionen sobre las cosas que no sean tan obvias, que no sean tan literales. Porque pasa eso, va a terminar pasando lo que le sucede a muchas de mis clientas cuando me dicen, oye, Ferela, estoy harta de siempre usar lo mismo de la misma manera, ¿no? No me atrevo a experimentar, no me atrevo a probar nuevas combinaciones y termino siempre usando lo mismo igual. Entonces, eso pasa cuando no tenemos esta amplitud y pasa cuando no tenemos mucha inspiración. Por eso hay que inspirarse, hay que buscar fuentes de inspiración que nos ayuden a eso, ¿no? A que nuestra mente tenga mucho más contenido del cual podamos tomar decisiones y elegir. Otro de mis propósitos es a mostrarles que sí es posible, que ustedes se valoren, que el valor está en ti, no en la validación del otro. Cuando tú te vistes, y eso me pasa a mí y seguramente les pasa a muchos de ustedes, cuando te levantas y te arreglas, y aunque esa palabra arreglar me parece tan horrible y tan mal usada, pero no encuentro una palabra mejor que ejemplice esto que quiero decir. Pero cuando tú te arreglas todas las mañanas, al final el primer impacto es en ti. Cuando tú te ves bien, y cuando digo te ves bien, es que no es que te veas de determinada manera, sino que tus ojos están viendo algo que le agrada. Cuando tú te ves bien, te sientes bien. Eso es inevitable y tu estado de ánimo mejora. En cambio, cuando tú sientes que estás incómoda, cuando sientes que eso no te queda bien, cuando sientes que has hecho una mala decisión en lo que has usado, por más superficial que ustedes crean que es, en realidad eso afecta mucho todo su día. De hecho, hay estudios que demuestran que el vestirse es la primera decisión importante que tomamos en la mañana. Tú puedes salir de tu casa sin bañarte, puedes salir de tu casa sin tomar desayuno, pero no puedes salir desnudo. Tienes que salir con ropa. Y esa decisión, que es súper simple en realidad, si te cuesta mucho trabajo, si se te vuelve un dolor de cabeza, si tu cama termina desordenada, con todo tu armario tirado encima, y encima sales dudando si la combinación que hiciste o la elección de prendas que hiciste no fue la adecuada, eso va a impedirte que el resto del día, las siguientes decisiones que realmente son cruciales, sobre todo en el ámbito profesional, fluyan de una manera mucho más fácil. En cambio, cuando tú en la mañana te levantas y casi en automático sabes qué ponerte, cómo combinarlo, te ves al espejo antes de salir, te sientes a gusto, te sientes cómoda, te sientes súper segura de cómo estás y a dónde vas, el resto del día
te va a ser más sencillo la toma de decisiones más complejas. Otro de mis propósitos es que aprendan a aumentar su seguridad, su confianza y su autoestima. Como les decía al principio del podcast, a veces me duele mucho recibir comentarios de mujeres que se lastiman demasiado a sí mismas con comentarios muy dañinos, con autocríticas muy fuertes, que a veces yo entiendo que esto no viene de una sola, esto viene de nuestra niñez, de cosas que no hemos curado, que no hemos sanado y que creo que muchas o casi todas hemos pasado por ahí de una u otra manera. Hasta esa mujer que tú dices, no, ella es regia, es flaca, alta, no le falta nada. Igual hasta ella, que tú creerías que es perfecta, ella también tiene inseguridades. Todas tenemos, yo también las tengo. No voy a decirte que no te voy a engañar y decir, no, yo no tengo ninguna inseguridad. Pero sí creo que a mis 42 años he trabajado muchísimo en mi autoestima y aunque sé que no soy perfecta y aunque sé que no luzco muchas veces en el cuerpo o la forma que yo quisiera, también amo lo que tengo, ¿no? Lo amo hoy. Hace unos días miraba una foto mía del recuerdo del año, como hace 7 años más o menos, y yo estaba mucho más delgada que ahora y tenía el pelo súper corto, obviamente mucho más joven, por tanto menos arrugas, menos manchas, y sentí un poco de nostalgia, ¿no? De mirar y decir, ay, cómo extraño ese pelo, pelo corto, tan desenfadado, más moderno. En cambio ahora me siento, no sabía cómo explicarlo, pero luego me miré al espejo y dije, pero si ahora también estoy guapísima y hasta me siento más segura y más confiada de mí misma, porque obviamente esta confianza que yo les hablaba de verse al espejo y de sentirse a gusto consigo misma, no solamente es de la parte estética, sino que también hay un trabajo interior que se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Por eso creo que es tan importante, y ese es otro de mis propósitos, que aprendan a analizarse, que aprendan a conocerse, que sepan cuáles son sus preferencias, que entiendan cuáles son esas cosas hermosas que tienen que más les gustan, que conozcan su cuerpo, y no su cuerpo no solamente por el tema de la forma, sino cómo funciona, ¿no? Cómo mueven sus manos, porque saben que algo que es importante mencionar y que quizás también lo abordemos en otro episodio, es que la imagen personal, más allá de lo que la mayoría piensa, no solamente es hablar de lo que te queda bien o no, es sobre todo hablar de tu cuerpo. En nuestro cuerpo habla mucho más fuerte que las palabras, ¿no? Tú puedes estar mirando a alguien y te dice, estás molesta y tú dices, no, es evidente que estás molesta. Por más de que tus palabras digan una cosa, tu cuerpo dice otra y eso es poderosísimo. Y creo que ese es el aspecto de la imagen personal que muy pocas personas abordan y eso tiene que ver con nuestra presencia, ¿no? Con cómo esto impacta en los demás, pero sobre todo cómo impacta a uno mismo, porque aunque no creas, la forma en cómo te paras, la forma en cómo te sientas, cómo caminas, cómo mueves tu cuerpo, te da a ti poder o te lo quita. Y eso se transmite y se proyecta a los demás. Y finalmente, mi propósito es que te empoderes, que te sientas dueña, ama y señora de ti misma, que tomes decisiones por ti. Y para eso, para mí es fundamental trabajar con información. La información es poder y eso lo hemos escuchado muchísimas veces y a veces no estamos tan seguras de qué significa eso. Pero por eso me gusta a mí basarme siempre en información real. No me guío jamás ni comunico yo información que no sea real, no solamente basada en mi experiencia, porque mi experiencia es mía y eso no la hace general para todas. Y ese es el problema que vemos hoy día en redes, ¿no? Cualquiera habla de cualquier tema y muchos que siguen a estas personas o que confían en esas personas lo dan como una verdad absoluta y eso por supuesto que no puede ser así. Por eso siempre, siempre les recomiendo buscar profesionales en sus diferentes líneas para buscar la mejor información y mejor contenido para tomar decisiones. Porque cuando tú tomas buenas decisiones, cuando estás bien informada. Y es por eso que llegamos aquí al podcast, porque ya no solamente hablaremos de imagen, si bien es cierto, esa es mi especialidad,
Vamos a hablar de muchos otros temas porque parte de los propósitos, mis propósitos han ido, como les digo, variando, es empoderarlas no solamente a través de la imagen, sino a través del conocimiento. Que todas ustedes tengan a la mano información real sobre temas de maternidad, que me he sorprendido de sobremanera cómo a raíz de mi maternidad reciente hay tanta mala información, como inclusive ahí la sociedad sigue lastimando a las mujeres, cómo nos obligan a hacer este estereotipo de madre perfecta que tiene que hacer tal o cuales cosas o no debe hacer tales cuales cosas. También lo he visto en relaciones, en su sexualidad, cómo tienes que o no puedes hacer tal cosa si no eres bien o mal vista. Y de hecho estamos hablando de un tema súper complicado, que es mucho más profundo, y el tema de empoderamiento no solamente obviamente está en la imagen, está en muchísimas cosas más. Pero yo desde mi lado profesional, eso es lo que quiero, ese es mi propósito, ¿no? Acompañarlas a que tomen las riendas de su vida y empiecen a hacerlo a través de su imagen. En los próximos episodios vamos a tener, como ya saben, otras invitadas, pero también les quiero contar que vamos a hacer una especie de consultorio online donde harán consultas directamente y ese tema será abordado en algún episodio de los podcasts. Así que sí es posible empoderarse a través de la imagen, por supuesto que sí. Y para eso, si no lo puedes hacer sola o sientes que necesitas una mano, una ayuda o alguien que te acompañe, por supuesto que estoy más que feliz de hacerlo a tu lado. Yo soy Fiorella García Pacheco y esto es Divino Podcast. Nos vemos hasta la próxima.